hablar hoy de lo que es la adicción basada en el alcoholismo. Esa es mi conferencia. Pero antes, un momentito para ver. Ay, espérese para ver qué es lo que... No, ya. Ok, antes de ya comenzar les voy a hacer una preguntita a todos, a ver si me la contestan, que es para iniciar esto. A ver, la pregunta es la siguiente. A ver, en 2 palabras, son 2 preguntas y cada pregunta con una palabra, por favor, que es, ¿para qué sirve el cerebro y cuál es su principal función? ¿Para qué sirve el cerebro y cuál es su principal función? Esa es la pregunta, espero que me la contesten ahí y mientras tanto voy a hacer mi presentación. Mi nombre es José Solano. Soy un adicto, soy un alcohólico que gracias a Dios no he hecho contacto con alcohol en los últimos 20 años, pero eso no quiere decir que yo deje de ser un alcohólico porque tengo una enfermedad, la adicción, el alcoholismo, cualquier otra droga que es incurable. Esto es una situación recurrente que no podemos evitar los que somos adictos o los que somos, alcohólicos, y en este caso el mío. Les voy a contar un poquito de mi historia para que sepan más o menos por qué quiero y me gusta hablar de este tema en las conferencias, que es uno de los temas más importantes. Yo nací en una familia de 7 hijos, soy el tercero de ellos. Mis hermanos, el hermano mayor fue un deportista famoso en mi país, un gran deportista, una persona muy reconocida. Mi segundo hermano era un tipo muy capaz, era un tipo muy inteligente, inclusive en aquellos tiempos, a finales de los 50, principios de los 60, pues mi padre lo mandó a estudiar al extranjero para aprovechar esa gran inteligencia que manejaba mi hermano. Y aparecí yo de tercero, pero de repente aparecí con una condición que se llama déficit atencional y para agregarle venía con hiperactivo. Esta es una condición explicada así rápidamente que distrae mucho al niño. No nos permite concentrarnos en una materia, no nos permite concentrarnos en nada, siempre estamos en movimiento. Y todavía si viene con hiperactividad, imagínense, moviéndose sin concentrarse. Entonces yo tuve muchísimos problemas en la escuela en aquellos tiempos. Las maestras y mis padres y nadie tenía idea de que eso era una condición, era como una enfermedad. Bueno, no una enfermedad, pero una condición. Entonces, evidentemente yo era un tipo inquieto. Tenía muchísimos problemas con los maestros porque nunca me quedaba quedito, molestaba demasiado a los niños, a los otros niños, y para peores, nunca me concentraba y mis notas eran lo peor. O sea, no servía tampoco para los deportes, no tenía ninguna capacidad deportiva de toda esta cosa. Imagínense, después de 2 hermanos exitosos que tenía, mi padre, lógicamente no le gustaba mucho la situación con las quejas de los maestros y toda esta situación. Para reafirmarle un poquito, mi padre era un político muy reconocido ahí en la zona, en mi ciudad. Tenía un prestigio importantísimo, era una persona de mucho cartel ahí. Entonces, este muchachito que ven aquí presentes era el problema de la familia. Luego de mí vinieron 4 hermanas, todas normales y saliendo adelante con su normalidad. Pero yo era el único de los 7 hermanos que tenía problemas, no sacaba buenas notas y siempre me metía en líos con los compañeros y con las maestras. Las notas llegaban a mi casa y bueno, era un problema diario. En esos tiempos, como le digo, no se conocía el sistema, esta condición en que yo vivía. Entonces mis padres lo tomaban, principalmente mis padres. Mi padre lo tomaba como que yo era un vagabundo, era un muchacho que no quería aprender, que no ponía atención.
Y entonces en esos tiempos, no es como ahora que es tan bonito, como se educa a los niños. En esos tiempos me castigaban fuertemente, fuertemente, con la faja, con el cinto de cuero o con un alambre de luz, un pedazo de madera. Inclusive a veces donde cada vez que llegaba una nota de estas me perseguía, yo me metía debajo de las camas y levantaban la cama y me daban hasta que me sacaban la sangre. Fue un maltrato, fue un maltrato físico muy fuerte. Evidentemente yo actualmente ya he perdonado a mis padres y los entiendo, porque en ese tiempo se creía que para orientar a un niño era la única manera, con carácter y con... Y aparte de eso, todavía cuando me estaban azotando, eran las palabras resonantes de inútil, no sirves para nada, sos la vergüenza de la familia, sos la oveja negra, me avergüenzas ante todo el mundo, sos un bueno para nada. Bueno, era una cosa tremenda. Y eso estamos hablando de que yo estaba como en tercero o cuarto grado. Y entonces eso fue pasando mucho tiempo. Inclusive pasaba un día y otro también. Llegó el momento en que yo odié, así como lo oyen, odié de corazón a mis padres por ese maltrato que me daban. Y eso fue una situación bastante difícil en mi vida, que ha sido una lucha constante por superar todo esto. Pero entonces eso fue, bueno, pasó hasta que en el sexto grado, cuando ya iba para la secundaria, en la fiesta de graduación de sexto grado ocurrió algo increíble. La maestra que teníamos, que por cierto vestía de hábito, oiga, esas maestras que vestían de hábito San Antonio, no sé qué cosa, nos llevó una botella de guaro, una botella de licor y un paquete de cigarros. Bueno, imagínense con la mente que tenía yo, el odio que tenía y la autoestima que andaba bien baja, pues me eché un par de traguitos y de ahí, en sexto grado, a los 12 años, me abracé a la botella por los siguientes 25 años en que me convertí en un adicto al alcohol, en un alcohólico crónico. Fue una etapa increíblemente dolorosa. No paré de beber, como dice Olga. Fue una situación problemática para todo el mundo. Me botaron de la casa, me botaron de todo lado, y creyendo en que podía salir adelante, me casé. Imagínense, eso nos pasa mucho y pasa actualmente todavía muchísimo. Bueno, mi mujer sufrió montones, fue un desastre, todas estas, que no les voy a entrar en detalle la historia de los 25 años de alcoholismo, porque tendríamos que reunirnos en unas 4 o 5 conferencias para contarles todo esto, pero fue una cosa bastante difícil. Estuve consumido en las cantinas, en lo más bajo. Inclusive una vez llegó mi tía, una prima de Nueva York, que necesitaba algo, y mi tata me dio un tiquete sin vuelta para Nueva York, con tal de deshacerse de este muchacho que era un problema. Llegué a Nueva York, pues me fui, iba a cumplir 20 años, pero el señor de la casa también, el esposo de mi prima, también le gustaba sus traguitos y ya empecé a beber con él, y al final la mujer pues me botó porque estaba corrompiendo y llevando la bebida al marido. En Nueva York, deambulé por Nueva York, dormí en las estaciones del tren, dormí en las estaciones de buses, en los parques. Y anteriormente también había andado por Salvador, por Guatemala, por México. Había andado como por 14 países deambulando en mi alcoholismo, durmiendo en las calles, Fue un desastre de vida. Luego de ahí, ya con un esfuerzo grandísimo, que ya toqué fondo, le pedí a Dios de todo corazón que me iluminara y me ayudara a salir. Y del día a que Él me iluminó, que me hizo el esfuerzo por ayudarme, el día que dejé de tomar completamente, duré 7 años
luchando por salir de esa adicción tan fuerte que tenía, y gracias a Dios logré salir. Ya evidentemente mi matrimonio estaba muy dañado, y para peores me metí, saliendo de 25 años de alcoholismo, ya no tomaba, pero me metí a hacer negocios. Imagínense, venía con una educación, nunca fui a la universidad por estar tomando, y lo que pasó es que venía educado de la cantina, de los borrachos, de los irresponsables, y me metí a hacer negocios, y me costó muchísimo volverme a meterme en la sociedad, y tuve fracasos tremendos de dinero, perdí millones. Al final parecía que era un borracho en seco, tenía mis problemas, seguía la situación difícil, y entonces ahí un día, en una pelea con mi señora, fuimos a parar a California, y donde ya me dejó y me puso la ropa en la calle y se acabó todo. Entonces ahí pasé una etapa a los 50 y resto de años. Pasé una etapa de depresión, pasé una etapa difícil, llorando, y imagínense toda esta situación. Hasta como a los 56, 57 años ya no tenía lágrimas, ya no tenía nada que seguir luchando, y le pedí a Dios que me ayudara, y me empecé a recobrar, a cambiar mi mente, a ser un hombre nuevo, y entonces decidí hacerme conferencista para llevar el mensaje a todo aquel que está sufriendo y que ha pasado por la misma situación mía. Aquí me tienen con ustedes, aquí estoy luchando, y por eso les quería contar así rápidamente qué es mi vida, para que ustedes sepan más o menos cuál es mi intención, qué es mi meta, que es ayudar al prójimo. Soy un hombre nuevo, renovado, y quiero demostrarle a muchísimos que están ahí caídos, que están todavía sumergidos en la droga, sumergidos en esa lucha tan tremenda de salir adelante, que sí hay oportunidad, no importa la edad, hay oportunidad de salir adelante. Así es que vamos a seguir adelante. Voy a explicarles un poquito más esto sobre lo de las adicciones, y espero que entiendan todos los que nos están escuchando, que por cierto no les di las gracias. Muchísimas gracias a todos los que están escuchándome aquí en esta charla, en esta conferencia, y agradecerles por estar aquí conmigo. Eso me hace sentir mejor todavía, eso me hace sentir más valioso, y me hace sentir que mis palabras van a caer en buen saco. Bueno, vamos a ver qué fue lo que nos respondieron ahí de lo del cerebro y de las preguntas. A ver, casi la mayoría me puso que el cerebro servía para pensar. Todos pusieron casi que pensar. Bueno, les voy a decir exactamente para qué sirve el cerebro. El cerebro nos sirve a todos para sobrevivir. Y la principal función del cerebro es aprender. El cerebro es lo más torpe que tenemos los humanos. El cerebro es una masa que está ahí con miles de ramificaciones, y es algo increíble. Pero el cerebro funciona solo si nosotros le enseñamos a que funcione. Una de las etapas de esta es en las adicciones. Bueno, en el caso del alcoholismo, el alcoholismo junto con otras adicciones, pero principalmente el alcoholismo, fue reconocido como enfermedad a finales de los años 60, porque antes se creía que era de vagabundos y de maleantes, todo, porque tomaban, y la gente creía que como tomaban tanto se hacían adictos. O sea,